Fueron la orden de monjes guerreros más poderosa, rica e influyente de la Edad Media. Sus miembros hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, pero la orden en sí misma amasó una fortuna legendaria, llegando a convertirse en el primer sistema bancario internacional de la historia. Eran los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, mejor conocidos como los Caballeros Templarios, pero tan espectacular como fue su ascenso, aún más dramática y misteriosa fue su caída. En el apogeo de su poder, fueron arrestados, torturados y acusados de los crímenes más atroces que se podían imaginar en esa época: herejía, renegar de Cristo, adorar a un ídolo pagano e incluso practicar rituales secretos y obscenos. La orden fue disuelta, sus líderes quemados en la hoguera y sus vastas riquezas, supuestamente, confiscadas. Desde entonces, su historia ha estado envuelta en un halo de misterio que ha fascinado a generaciones. ¿Fueron realmente culpables de lo que se les acusó? ¿O fueron víctimas de la conspiración más grande de la historia, orquestada por un rey endeudado y un papa complaciente? ¿Qué pasó realmente con su inmenso tesoro? ¿Y qué hay de cierto en las leyendas que los vinculan con el Santo Grial, el Arca de la Alianza y sociedades secretas que perduran hasta nuestros días? Durante siglos, la versión oficial fue la de su culpabilidad, pero en el año 2001, una investigadora del Archivo Secreto Vaticano hizo un descubrimiento que lo cambió todo: un documento perdido durante más de 700 años, conocido como el Pergamino de Chinon. Este documento revela que el Papa Clemente V, en realidad, absolvió secretamente a los líderes templarios de los cargos de herejía, reconociendo que sus confesiones habían sido obtenidas bajo tortura. Entonces, si el Papa los consideraba inocentes, ¿por qué permitió su destrucción? Esta es la verdadera historia de los Caballeros Templarios. No vamos a hablar de mitos modernos ni de teorías de conspiración sin fundamento. A lo largo de esta serie, nos sumergiremos en los hechos históricos, en los documentos que han sobrevivido y en los secretos que la historia misma nos ha revelado. Vamos a separar la leyenda de la realidad para entender quiénes fueron realmente estos monjes guerreros, cómo acumularon tanto poder y por qué su caída sigue generando tantas preguntas. La historia de los templarios es una intrincada red de fe, poder, dinero y traición. Es la historia de cómo la orden militar más prestigiosa de la cristiandad se convirtió en su mayor herejía en menos de una década, desde su fundación en la humilde Jerusalén hasta su trágico final en las hogueras de París. Exploraremos las batallas que libraron, la innovadora red financiera que crearon y las intrigas políticas que finalmente sellaron su destino. ¿Eran santos o pecadores? ¿Héroes o herejes? La respuesta, como veremos, es mucho más compleja y fascinante de lo que podrías imaginar. Acompáñame en este viaje a través de la Edad Media para desentrañar uno de los misterios más grandes y perdurables de la historia. ¿Estás listo para descubrir los verdaderos secretos de los Caballeros Templarios? Si te apasiona la historia, el misterio y las grandes conspiraciones, suscríbete al canal y activa la campanita. Tras la primera cruzada, un puñado de caballeros juró proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Así nacieron los pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios. Lo que empezó como una pequeña milicia con una misión noble, se transformaría en una de las organizaciones más poderosas y enigmáticas de la historia. En poco tiempo, consiguieron el respaldo directo del Papa, un privilegio que los colocaba por encima de reyes y obispos. No respondían ante nadie más que ante la Santa Sede. Esta independencia les permitió expandirse a una velocidad vertiginosa. Desde toda Europa, nobles y reyes les donaban tierras, castillos y fortunas, buscando el favor divino y la protección de sus almas. Pronto, los templarios no solo eran guerreros, sino también terratenientes con vastas propiedades por todo el continente. Pero su verdadero genio no estaba solo en el campo de batalla. Los templarios crearon un sistema financiero revolucionario, un precursor de la banca moderna. Un peregrino podía depositar su dinero en una encomienda templaria en París y recibir una nota de crédito, un pagaré, que podía canjear por la misma cantidad de dinero al llegar a Jerusalén.
Esto eliminaba el peligro de viajar con grandes sumas de oro y plata. Se convirtieron en los banqueros de la cristiandad. Gestionaban las finanzas de reyes, custodiaban tesoros nacionales y concedían préstamos a las coronas más importantes de Europa. Controlaban rutas comerciales clave, tanto por tierra como por mar, acumulando una riqueza que despertaba admiración y, sobre todo, envidia. Su influencia económica era tan grande como su poder militar. La vida interna de la orden estaba envuelta en un halo de misterio. Sus miembros vivían en comunidades cerradas, siguiendo una estricta regla monástica. Los rituales de iniciación eran secretos y se llevaban a cabo a puerta cerrada, lo que alimentaba todo tipo de especulaciones. Su cuartel general estaba en Jerusalén, en el monte del Templo, un lugar sagrado que, según la tradición, albergó el antiguo templo de Salomón. Este detalle no hizo más que aumentar su aura legendaria, conectándolos directamente con los misterios del Antiguo Testamento. Eran monjes y soldados, una combinación única que los hacía temibles en la batalla y disciplinados en la paz. Pero este equilibrio no duraría para siempre. El viento de la historia estaba a punto de cambiar de dirección y arrastrarlos con él. Hacia finales del siglo XIII, la situación en Tierra Santa se volvió insostenible para los cruzados. Las ciudades cristianas cayeron una tras otra, culminando con la pérdida de Acre en 1291. Con la desaparición de los estados latinos de Oriente, la razón de ser de los templarios, su misión militar de proteger a los peregrinos y defender Tierra Santa, se desvaneció. Regresaron a Europa, pero ya no eran necesarios como fuerza de combate. Sin embargo, su inmensa riqueza y su poder financiero permanecían intactos. Poseían una red de encomiendas y fortalezas por todo el continente, operando como un estado dentro de otros estados, con una autonomía que muchos monarcas veían con recelo. Esta combinación de inactividad militar y poder económico se convirtió en una mezcla peligrosa. El principal enemigo de los templarios no sería un ejército musulmán, sino un rey cristiano, Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso. El rey francés estaba ahogado en deudas, muchas de ellas contraídas con los propios templarios. Además, veía a la orden como un obstáculo para su proyecto de centralizar el poder en Francia. No podía tolerar una organización tan rica y autónoma dentro de sus fronteras, que solo respondía ante el Papa. Felipe necesitaba su dinero y quería eliminar su influencia política. Así que, con la ayuda de sus consejeros, como Guillermo de Nogaret, urdió un plan meticuloso y despiadado para acabar con ellos de una vez por todas. La codicia y la ambición política sellaron el destino de los caballeros del templo. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, una operación coordinada se desató en toda Francia. Por orden del rey Felipe, todos los templarios del reino fueron arrestados simultáneamente. Se les acusó de los crímenes más graves imaginables para la época: herejía, renegar de Cristo, escupir sobre la cruz, adorar a un ídolo pagano llamado Baphomet y practicar rituales obscenos. Estas acusaciones eran un golpe directo al corazón de una orden que se definía por su piedad y su servicio a la Iglesia. La maquinaria de la Inquisición, bajo presión del rey francés, se puso en marcha. Para obtener confesiones que respaldaran estas acusaciones, se empleó la tortura de forma sistemática y brutal. Caballeros que habían enfrentado la muerte en batalla sin temor, se quebraron bajo el potro, la bota de hierro o el fuego. Las confesiones obtenidas bajo tortura eran contradictorias y a menudo fantásticas. La acusación más famosa, la adoración de una cabeza barbuda llamada Baphomet, presentaba inconsistencias enormes. Algunos describían un ídolo con 3 caras, otros una cabeza de madera, otros un cráneo. Nunca se encontró una prueba física de la existencia de este ídolo. Parecía más una construcción propagandística para demonizar a la orden que una práctica real. A pesar de las evidentes manipulaciones, las confesiones se usaron como prueba irrefutable de su culpabilidad. Muchos templarios, una vez fuera de la sala de tortura, se retractaron de sus confesiones, proclamando su inocencia y la de la orden. Pero para el rey Felipe, su suerte ya estaba echada. El objetivo no era la verdad, sino la destrucción. El Papa Clemente V,
que inicialmente se opuso a las acciones del rey, se encontraba en una posición muy débil. Era francés y residía en Aviñón, bajo una fuerte influencia de la corona francesa. Aunque intentó tomar el control del proceso, la presión de Felipe era inmensa. En secreto, el Papa llevó a cabo su propia investigación. Un documento descubierto siglos después, el Pergamino de Chinon, revela que el Papa absolvió en secreto a los líderes templarios, incluido el gran maestre Jacques de Molay, del cargo de herejía, reconociendo que sus confesiones habían sido obtenidas bajo coacción. Sin embargo, públicamente, la situación era insostenible. El escándalo era demasiado grande y el rey de Francia no iba a dar marcha atrás. El destino de la orden pendía de un hilo político, no religioso. En el Concilio de Vienne de 1312, el Papa Clemente V tomó una decisión pragmática. Ante la presión del rey Felipe, que incluso se presentó en el concilio con su ejército, el Papa decretó la disolución de la Orden del Temple. Es importante destacar que no la condenó por herejía, sino que la suprimió por vía administrativa, argumentando que la orden había caído en tal descrédito que ya no podía cumplir su función. Fue una solución política para evitar un cisma mayor con la poderosa monarquía francesa. Oficialmente, los templarios dejaron de existir. Sus bienes fueron transferidos en su mayoría a otra orden militar, los caballeros hospitalarios, aunque en la práctica, los reyes, especialmente Felipe, se quedaron con una buena parte del botín para saldar sus gastos. ¿Qué pasó con los miles de templarios esparcidos por Europa? La disolución no significó su exterminio. Fuera de Francia, donde la persecución fue más laxa, muchos fueron absueltos o se les permitió unirse a otras órdenes religiosas. En reinos como Portugal, la orden simplemente cambió de nombre, convirtiéndose en la Orden de Cristo, que jugaría un papel clave en la era de los descubrimientos. En España, sus miembros y bienes se integraron en otras órdenes militares locales, como la de Montesa. La sabiduría y la estructura templaria no desaparecieron por completo, sino que se diluyeron y se transformaron. Sin embargo, la historia necesitaba un cierre simbólico, un último acto para este drama, y ese acto tendría como protagonista al último gran maestre. El 18 de marzo de 1314, Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, junto con Geoffroy de Charnay, fue llevado a una hoguera levantada en una pequeña isla del Sena, en París. Tras años de prisión, y habiendo sido condenado a cadena perpetua, de Molay usó su última oportunidad para hablar públicamente. Ante la multitud, proclamó a gritos la inocencia de la orden y la suya propia, retractándose de todas las confesiones obtenidas bajo tortura. Declaró que los templarios siempre habían sido fieles a Cristo y a la Iglesia. Como relapsos, su destino fue la hoguera. Según la leyenda, mientras las llamas lo consumían, de Molay maldijo al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, emplazándolos a comparecer ante el tribunal de Dios en el plazo de un año. Sorprendentemente, ambos murieron antes de que terminara ese mismo año. Con la ejecución de su último líder, la historia oficial de los caballeros templarios llegaba a su fin, pero su leyenda no había hecho más que empezar, alimentando misterios y teorías que perduran hasta nuestros días. Al final de todo este viaje, la historia de los caballeros templarios nos obliga a preguntarnos algo fundamental: ¿cómo se construye realmente la memoria histórica? Porque, seamos sinceros, no todo lo que recordamos como colectivo viene de los hechos puros y duros, sino de quien tuvo el poder para contar la historia a su manera. La versión que ha dominado durante siglos no fue necesariamente la más precisa, sino la más conveniente para aquellos que sobrevivieron a la caída de la orden. Piénsalo, Felipe IV y el papado necesitaban justificar una acción tan drástica, y su narrativa fue la que quedó grabada a fuego. El silencio que se impuso tras la disolución de los templarios fue tan decisivo como los propios juicios. Imagina un juicio mediático hoy en día, pero sin que el acusado pueda defenderse públicamente, sin que haya una rehabilitación oficial clara que limpie su nombre. Eso fue lo que pasó. La sospecha quedó ahí, suspendida en el tiempo, como un eco eterno. Y ese vacío, esa ausencia de una contranarrativa,
fue el terreno perfecto para que la figura del templario se transformara. Generación tras generación, su imagen fue moldeada a conveniencia. Primero fueron los culpables absolutos, luego se convirtieron en guardianes de secretos y misterios, y finalmente, en la leyenda que conocemos hoy. Este patrón de ascenso y caída no es exclusivo de los templarios. Si miramos la historia, vemos que se repite una y otra vez. Cuando una institución, sea cual sea, acumula demasiado prestigio moral, una cantidad enorme de recursos económicos y una autonomía política que desafía a los poderes establecidos, se vuelve intolerable. Su existencia misma se convierte en una amenaza para los reyes, los emperadores o los gobiernos. La eliminación de los templarios no fue realmente para resolver un problema de herejía o un asunto religioso, fue para corregir lo que Felipe IV veía como un peligroso desequilibrio de autoridad. Le estaban haciendo sombra, y eso no lo podía permitir. Hoy, afortunadamente, tenemos acceso a documentos que antes estaban guardados bajo 7 llaves, como el pergamino de Chinon, que demuestra que el Papa Clemente V en secreto los absolvió de herejía. Con estos archivos abiertos, el verdadero cierre de esta historia no está en desenterrar nuevos secretos esotéricos o el Santo Grial. El verdadero cierre está en entender por qué se ocultó la verdad durante tanto tiempo. ¿Qué intereses había en mantener viva la leyenda negra? Los templarios no necesitan que los convirtamos en héroes inmaculados ni que sigamos condenándolos como villanos de película. Su verdadero legado, su lección más importante, es mucho más profunda. Nos recuerdan una verdad incómoda pero necesaria. La historia, la que leemos en los libros y vemos en documentales, no siempre la escriben los inocentes o los culpables, la escriben los vencedores, y entender eso nos da una herramienta poderosa para mirar nuestro propio presente con un ojo mucho más crítico. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado el video, no olvides dejar un like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. Nos vemos en el próximo video.